Muy buenos días, queridos amigos. Si tú eres una persona que recientemente se está conectando con nosotros, te avisamos que puedes ver estos videos en YouTube o en Facebook bajo el sitio de Península Viva Acapulco. Península Viva Acapulco. Hace unos días apenas empezamos la lectura del segundo libro de Samuel. Es uno de los libros de historia del Antiguo Testamento, y ahora vamos a ver en este segundo libro básicamente muchas historias alrededor del rey David. El rey Saúl ha muerto, y lo que todos imaginamos es que una vez que Saúl muriera, pues de inmediato la mesa estaba servida para que David tomara el trono, pero esto no fue así. Dice el inicio del capítulo 3, versículo 1, la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David fue haciéndose larga, pero mientras que la de David iba haciéndose más y más fuerte, la de Saúl se iba debilitando. Uno de los hijos que le nacieron a David cuando estaba en Hebrón fueron el mayor Amón, el segundo se llamó Quileab, el tercero se llamó Absalón, el cuarto Adonías, el quinto Cefatías y el sexto Itream. Dice, mientras continuaba la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, Abner adquiría cada vez más poder sobre la casa de Saúl. Dijimos el día de ayer que un personaje importante aquí es Abner. Abner había sido un primo hermano del rey Saúl, y ahora Abner estaba usando a Isboset, un hijo de Saúl, para llevarlo al trono, pero realmente quien quería estar en la silla era precisamente Abner. Y esto pues hizo que David tuviera de continuo guerra contra la descendencia de Saúl y contra parte del pueblo israelita. Y una de las primeras preguntas que uno se hace, ¿pero por qué? ¿Por qué, si Dios le había ungido a David, si Dios le había prometido el reino a David, por qué primero fue Saúl, ahora es Abner el que se está interponiendo? Y la verdad es que a David le va a costar sacar la espada para poder tomar dominio sobre todo el reino de Israel. Paulatinamente lo vamos a leer en los siguientes capítulos. Pero lo que ahora asombra es que el capítulo inicia diciendo, hubo una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Y por eso precisamente ahora el que escribe el libro de Samuel narra que David tuvo 6 hijos de diferentes mujeres. Y aunque esto se menciona aquí, pues no es un hecho del cual podríamos presumir, porque Dios había dado instrucciones que cuando un rey llegara al trono no debería de llenarse de tantas esposas, e inclusive no debería tener esposas que fueran de pueblos paganos, y fue lo que hizo David, porque dice, esas mujeres van a hacer que el rey se desvíe de su camino. Y bueno, es un hecho que nos apena, nos da pena ajena que David haya hecho esto, pero bueno, lo hizo. Pero lo que David quería era tener descendientes para poder hacer crecer su familia y poder establecerse en el reino de Israel. Y leemos a partir del versículo 6 que dice que paulatinamente Abner estaba cobrando fuerza sobre la descendencia en la casa del rey Saúl. Y dice que Saúl había tenido una concubina llamada Rispa, con la que Abner tuvo relaciones. Por tanto, Isboset le reclamó a Abner, ¿por qué te acostaste con la concubina de mi padre? Abner se enojó mucho por la reclamación de Isboset y le contestó, ¿acaso soy un perro al servicio de Judá? Yo he sido fiel a la casa de Saúl tu padre y a sus parientes y amigos, y no te he entregado en manos de David. Y tú me acusas ahora de haber pecado con una mujer. Que el Señor me castigue duramente si no hago con David lo que el Señor le ha prometido, quitando del trono a la dinastía de Saúl y estableciendo a David en el trono de Israel y Judá desde Dan hasta Beerseba. Isboset no pudo responderle a Abner una sola palabra porque le tenía miedo. Mire usted, ya Abner ya sacó las uñas. Abner primero empujó a Isboset para poder tomar injerencia en el trono, pero ahora pues Abner comete algo, queriendo tener más dominio sobre la casa de Saúl. Al parecer se metió con una concubina, con una mujer de Saúl. Y esto, como era su primo hermano, probablemente algún heredero le permitiría continuar en el trono, en el reino de Israel. Y Isboset no lo vio bien y dice, pero ¿cómo? O sea, ¿te vas a meter con una mujer que fue de mi papá? Y Abner se molestó y vea la manera, dice, ¿acaso soy un perro al servicio de Judá? Abner estaba enojado, estaba molesto. Abner estaba desesperado por tomar parte del trono de Israel. Pero queridos amigos, yo quiero regresar, porque nuestra serie en estos 2 meses, abril y mayo, tiene que ver con David.
el amado de Dios. Y la pregunta que hemos hecho es: ¿cómo puede un hijo de Dios permanecer fiel en medio de circunstancias difíciles? Y lo que vamos a ver ahora es que David antes sufrió enfrentando a los filisteos, luego se defendió del rey Saúl. Ahora tiene que luchar contra Abner y sus soldados para poder tomar el reino. Y es exactamente la misma circunstancia que vivimos los hijos de Dios. Amigos, hoy día hay muchas doctrinas, muchos predicadores que le hacen creer a la gente que ser hijo de Dios y ser hijo del rey, uno es para que viva en salud, en prosperidad y en victoria. Que nunca va a conocer las derrotas, que nunca van a ver las batallas en su vida. Entonces ellos viven como cobijándose en una esfera de cristal, queriendo que a los hijos de Dios nadie nos toque y no nos pase nada malo. Las circunstancias de la Biblia son diferentes. David, el ungido de Dios, el amado de Dios, ni siquiera podía llegar al trono de Israel. Le costó llegar al trono. ¿Por qué? Pues no lo entendemos, porque Dios tenía un plan, hay una historia que Dios está escribiendo, y a través de esa historia hay grandes enseñanzas para nuestra vida. Y una de ellas, a la que yo me quiero referir rápidamente, porque es uno de los textos más memorables que podemos tener en la Escritura, es precisamente en una circunstancia similar cuando Moisés murió y le pidieron a Josué, Dios le pidió a Josué que ahora él tomara el liderazgo del pueblo. Era justamente el momento en el que el pueblo iba a tomar la tierra prometida. Y Josué se la pasó 40 años peleando contra muchos pueblos y naciones por asentarse en la tierra prometida. Y justamente antes de que Josué hiciera esto, Dios le habló y le dijo: nadie podrá derrotarte jamás, porque yo te ayudaré, así como ayudé a Moisés. Nunca te fallaré ni te abandonaré. Pero tú debes ser fuerte y valiente, porque serás quien guía al pueblo de Israel para que reciba el territorio que les prometí a sus antepasados. Dios mismo va a infundir en nosotros de ánimo, de fortaleza, de entusiasmo para enfrentar las diferentes circunstancias adversas de nuestra vida. Cuando el pueblo de Dios iba a tomar la tierra prometida, Dios pudo haber mandado legiones de ángeles que simplemente sacaran a los pueblos paganos y que el pueblo de Dios entrara como en bandeja de plata, todo servido para tomar la tierra prometida. Pero Dios quiso que su pueblo peleara, porque en esa lucha diaria había una enseñanza, había un aprendizaje para el pueblo de Dios. Y sigue diciendo: solo te pido que seas muy fuerte y valiente, así podrás obedecer siempre todas las leyes que te dio mi servidor Moisés. No desobedezcas ni una sola de ellas, y te haré bien por donde quiera que vayas. Nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. Yo me imagino que de alguna manera David tenía presente estas palabras que Dios le dijo a un antepasado de él, que era Josué. Yo estaré contigo, no desfallezcas, esfuérzate, sé valiente, nunca te abandones el libro de la ley, nunca dejes de meditar en él de día y de noche. Queridos amigos, al igual que Josué, al igual que David, todos enfrentamos batallas todos los días, enfrentamos dolor, enfrentamos crisis, enfrentamos accidentes, enfrentamos circunstancias difíciles, y nosotros quisiéramos que Dios enviara un ángel que nos dejara el camino limpio, el camino plano, para que no tuviéramos adversidad. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros crezcamos en carácter, en voluntad, en amor, en disposición, en confiar en Dios. Y Él va a hacer su obra en nosotros. Eso es lo que forma a un hijo de Dios: la adversidad, la lucha, pero el mantenerse de pie luchando, porque la promesa de Dios es: nunca te fallaré ni te abandonaré. Amigos, eso es una hermosa promesa para ti esta mañana. Si estás enfrentando como David, él ya quería sentarse en el trono de Israel, pero no era posible. Él soñaba con dormir por la noche, levantarse por la mañana y simplemente al despertar ya estuviera libre el trono. Pero no era así. ¿Y cuántos de nosotros vamos a dormir pensando que a la mañana siguiente nuestra vida va a ser distinta, libre de problemas, de situaciones adversas? Y solamente el carácter de Dios en nosotros nos va a permitir salir vencedores. Un carácter valiente, un carácter confiado en lo que Dios va a hacer
a través de nosotros. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por esta hermosa palabra que tú le dices en su momento a Josué, que sin duda alguna esto inspiraba a David en sus noches de lucha, en sus noches de depresión, al ver que no podía llegar al trono, pero él confió en ti, fue un hombre valiente, un hombre dispuesto a esperar tus tiempos, y él simplemente no levantó su espada para tomar el trono de Israel, porque esto venía de tu mano. De igual manera, ayúdanos a nosotros, Señor, a no pelear por aquello que nosotros queremos tener o que pensamos que merecemos. Al contrario, permítenos esperar y confiar en que lo que tú has de darnos vendrá de tu mano, sin que tengamos que estar levantando una espada o una lanza para pelear con las demás personas. Fortalece nuestra fe, fortalece nuestro amor, fortalece nuestra confianza en ti, y hoy permítenos vivir tranquilos sabiendo que tú estás en control. Que esta palabra que le dice a Josué se repite en nosotros: nunca te abandonaré, nunca te dejaré solo. Padre, gracias por esta promesa, la creemos, la vivimos, y hoy vamos a vivir tranquilos por esta promesa que tú nos has dado. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, ánimo, Dios está con nosotros y su promesa es: nunca te fallaré, nunca te abandonaré. No lo olvidemos. Nos vemos el día de mañana.